Esta conferencia comenzará a grabarse. Perfecto. Bueno, entonces, como les dije, vamos a arrancar con medios de contraste. La idea es que hoy ustedes puedan tener básicamente una visión de cuáles son los medios de contraste que nosotros utilizamos en tomografía, para qué se usan, cuáles otros medios de contraste también existen, que lo vamos a ver más adelante en el curso, y darles una pequeña introducción de cómo nosotros tendríamos que administrar contraste. Sabemos que por ley el técnico radiólogo o el licenciado en bioimágenes tiene prohibido esta práctica, ¿sí? Nosotros solamente nos vamos a abocar a la realización de los estudios, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, pero sabemos también que en muchos de los centros, cuando nosotros queremos presentarnos para poder ir a trabajar, lo primero que hacen antes de preguntarnos nombre y apellido es si sabemos pinchar. Obviamente, en muchos lugares, cuando uno realizaba las prácticas, el día que luego ustedes la puedan realizar, van a tener alguna impresión, más que nada aquellos que nunca pincharon. Si no sé si alguien ya tuvo la experiencia de pinchar o todo sería primera vez en el uso de las agujas. Si quieren, váyanme poniendo. Pero la idea es más o menos mostrarles cuáles son las agujas que tenemos. Acá tengo un par para mostrarles. Un poco cómo se usan. Y bueno, que tengan para el día que vayan a realizar prácticas, tengan una primera idea. Y luego, obviamente, con el correr de la práctica, ustedes van a ir adquiriéndola. O bien, a ver, toda la vía. Perfecto, hemodinamia. Perfecto. Ok. Bien lo que me van poniendo. Sí, a ver, lo ideal es que siempre esta acción de tener que pinchar lo haga un enfermero. Primero porque son los que están habilitados, ¿sí? Nunca tendría que ser un extraccionista, porque el extraccionista justamente está habilitado para extraer y no para inyectar un líquido. Así que lo ideal es que sea un enfermero, o bien que sea el médico, pero muchas veces sabemos de que los médicos no están en ese lugar, o bien si nosotros estamos en una guardia y ante una emergencia y estamos solos, tampoco podemos estar esperando que el médico se haga presente para poder iniciar el estudio. Entonces, tener un poco de idea de cuáles son los distintos tipos de agujas, cómo básicamente se utilizan, dónde las utilizamos en tomo. Y bueno, también aquellos que hagan resonancia les va a servir un poquito la visión, digamos. Bueno, empecemos entonces. Los distintos medios de contraste que existen. Empezando por, ¿qué son los medios de contraste? Los medios de contraste van a ser distintos tipos de sustancias químicas que van a bloquear o absorber la radiación, por lo cual van a ser elementos radiopacos, que van a generar un cambio en la imagen tomográfica, porque lo que van a terminar haciendo es atenuar la radiación que sale del tubo de rayos X, pasa por el cuerpo del paciente, va a chocar contra estos medios de contraste que le vamos a colocar al paciente, y esa atenuación que van a hacer van a terminar llegando a los detectores y después todo el proceso que nosotros habíamos visto antes. Básicamente existen dos medios de contraste endovenoso y el contraste oral. Y ahora vamos a ir describiéndolos un poquito. Vamos a ir con el contraste que tiene, digamos, una mayor tasa de reacciones alérgicas en algunos tipos de pacientes y que tenemos que tener un poco más de cuidado cuando lo vamos a administrar, que es el contraste endovenoso. Básicamente el contraste endovenoso se divide en dos grandes grupos. Se divide en los contrastes iónicos y en los contrastes no iónicos.
La principal diferencia de esto se basa en la osmolaridad, dado que los contrastes iónicos son de alta osmolaridad y los no iónicos son hiposmolares, ya osmolaridad es muchísimo más baja. La alta osmolaridad la vamos a medir entre los 1200 a los 2400 miliosmoles y los no iónicos van a estar entre los 290 a los 860 miliosmoles aproximadamente. Y estos últimos van a ser los que vamos a tener que elegir en pacientes que sean de alto riesgo. Aquellos pacientes que ya tengan enfermedades preexistentes o hayan tenido alguna reacción alérgica, van a ser los que vamos a utilizar en primer lugar. Siempre es importante que cuando nosotros entramos a trabajar o estamos en un servicio de diagnóstico por imágenes, sepamos qué tipo de contrastes son los que están utilizando para saber qué tipo también de pacientes podemos realizar sin que tengamos algún tipo de reacción alérgica importante que nos pueda llegar a hacer el paciente y de esa manera poder administrarlo de forma correcta. Siempre a los pacientes es recomendable que se haga una premedicación. En muchos centros, cuando el paciente solicita un turno, la persona que los atiende les solicita cuál es el tipo de tomografía que se tiene que realizar, si ésta tiene o no contraste oral y endovenoso, y en base a ello les indican una premedicación que lo que va a hacer es tratar de atenuar los distintos efectos adversos que puede llegar a dar colocar una sustancia externa dentro del cuerpo. Generalmente, esta premedicación se basa en dos drogas. Uno es la loratadina a 10 miligramos y la otra es la dexametasona. Dependiendo del centro al cual el paciente se vaya a realizar el estudio, el antecedente que tenga el paciente, o sea, si es la primera vez que se va a realizar un estudio contrastado, o bien tiene alguna patología existente o preexistente, mejor dicho, va a ser cómo cada uno de los centros lo va a tratar de administrar esa droga. Generalmente se administra 36 horas previas, 24, 12 horas previas, el día de la realización del estudio y 12 horas posteriores. Eso es un esquema promedio que se utiliza para darle, para que el paciente pueda tomar esta medicación, obviamente vía oral. Algunos lo hacen 24, 12 el día del estudio y 12 horas después, pero digamos una buena premedicación podría iniciar un día y medio antes. Obviamente en aquellos pacientes que cuando nosotros lo interrogamos, siempre es importante el interrogatorio que nosotros le vamos a hacer, primero para asegurarnos de que sea realmente el paciente. En segundo lugar, tratar de tener un poco más de información de por qué le mandan a hacer una tomografía computada. En base a el por qué le mandan a hacer una tomografía va a ser lo que nosotros vamos a tener que tratar de observar en la imagen para poder contrarrestar la solicitud del médico y visualizar en el caso que tenga una patología. Y en base a eso poder interrogarlo si hizo o no el esquema de premedicación. Si no lo hizo, nosotros vamos a ir a hablar con el médico, le vamos a comentar esto y el médico puede solicitar que aparte del medio de contraste, previamente se inyecte alguna droga, que puede ser, por ejemplo, Benadryl, para intentar bajar la reacción adversa, que en el caso que lo llegue a tener, o bien algunos médicos pueden solicitarnos que no le realicemos el estudio contrastado, pasando a un estudio sin contraste si la patología del paciente o el tipo de estudio que se necesita hacer lo permite, y si no, solicitándole al paciente que vuelva a pedir un turno. Así que está bueno que, independientemente de que la realización del estudio siempre va a ser injerencia nuestra y el resultado del diagnóstico va a depender de nuestra pericia, también que darles participación a los médicos para que puedan decidir sobre
la realización de los estudios contrastados. Una vez que está eso, pasamos a inyectar entonces el medio de contraste que sea de elección para ese tipo de estudio. Primero vamos a ver un poco los medios y después vamos a pasar a ver cómo se inyecta. En base a eso, ¿cuáles son los medios de contraste de uso generalizado? Va a ser sulfato de bario, sulfato de yodo o los mixtos, sulfato de bario y yodo. Y luego vamos a tener contrastes de uso específico, como va a ser la propia grasa corporal, ¿sí? Que entre algunas de las cosas nos va a poder permitir discriminar estructuras. Los estudios gastrointestinales para la realización, como por ejemplo el gas o el aire. El gas, aquellos que hayan hecho estudios seriados, ¿sí? Es el que se le da a administrar vía oral para poder distender los órganos huecos. También se utiliza el aire para poder realizar la colonoscopía virtual, que es hoy en día uno de los métodos de estudio que se están utilizando. Al mismo tiempo la VEDA, la videoendoscopía digestiva alta, también de forma virtual. Y luego los combinados con sulfato de contraste dobles. Punto que tenemos que tener en cuenta con estos dos estudios, que los van a ver más adelante, los estudios virtuales, como puede ser la VEDA y la colonoscopía, que son estudios de características diagnósticas desde el punto de vista de imagen, en aquellos pacientes que no podemos nosotros realizarle, no nosotros como técnicos, ¿no? En aquellos pacientes que no se pueden realizar los estudios, la VEDA y la colonoscopía de forma presencial, o sea, llevándolos con la anestesia, con la sedación, que se utiliza generalmente la droga propofol, se puede utilizar estos métodos para poder visualizar, y obviamente si hay que realizar algún tipo de biopsia, el paciente va a tener que realizar por el estudio convencional. Bien, a ver, las preguntas. No, es la misma grasa del paciente. ¿Sí? Con la misma grasa, eso lo vamos a ver después, hay un capítulo específico de los usos de contraste, para la redundancia, específico, como es la grasa, el gas y el aire, que lo que nos permite justamente es discriminar las estructuras. ¿Sí? Más que nada en la parte del abdomen, que nosotros tenemos muchas estructuras, muchos órganos, entonces la grasa nos permite justamente poder diferenciarlas. Eso es un método de contraste específico propio e inherente del paciente, no es que acá le vamos a inyectar grasa al paciente, no. Es algo que es propio del mismo paciente. Bien. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Seguimos en todo lo que sean estudios con contraste endovenoso, ¿sí? Contraste EV. Básicamente, en lo que es encéfalo, va a ser la visualización de tumores o neoplasias y o procesos de metástasis, procesos infecciosos y o inflamatorios, abscesos, y no debe utilizarse en aquellos pacientes que hayan tenido un ACV en episodio agudo o subagudo, o bien aquellos que hayan tenido un TEC, que es el traumatismo encefalocraneal reciente. En primer lugar, los 4 puntos antes que le había mencionado, principalmente, como después ven en cuello y ahora vamos a ver en las otras partes del cuerpo, todo lo que sean tumores de tipo neoplásicos, malignos, o sea, cáncer, o bien los procesos ya avanzados, como es la metástasis, siempre se utiliza contraste endovenoso porque los tumores son hipervascularizados. Entonces, si nosotros a el cuerpo le agregamos el contraste endovenoso y estos tumores o metástasis, o sea, puede ser un tumor primario o una metástasis, a eso me refiero, captan gran cantidad de contraste, significa que ese tumor está activo. ¿Sí? Porque todos los tumores, recordamos que para poder
esa célula pueda seguir regenerándose, o sea, creciendo, necesita de los nutrientes que les da la sangre. Entonces, si esos tumores están conectados a través de distintos vasos a estructuras y nosotros vascularizamos, esos tumores van a marcar. Entonces, es uno de los indicativos desde el punto de vista de imagen para empezar a pensar que eso que está tiñendo no es algo fisiológico, sino es algo patológico. No se suele utilizar como protocolo en ACV en episodio agudo y subagudo. Esto lo van a ver bien la próxima clase que se va a hacer en céfalo. Pero es de buen uso no utilizarlo porque lo que se está intentando ver en el ACV, en el episodio agudo subagudo, que es la cantidad de tiempo que pasó desde el momento que el paciente empezó a presentar síntomas, es que si nosotros vamos a contrastar el encéfalo, para ir adelantando, en el encéfalo nosotros lo que tenemos que visualizar va a ser el polígono de Willis. Si el paciente ha tenido un ACV de tipo hemorrágico y nosotros encima vamos y le mandamos contraste endovenoso, vamos a tener todo el encéfalo blanco. Entonces lo que se intenta hacer es que en el ACV, cuando hay sospechas de ACV, no se utiliza el contraste, por lo menos en una primera etapa, para poder justamente diferenciarlo con el correr del tiempo. Algunos médicos igual así lo solicitan, pero la gran mayoría prefiere no utilizar el contraste endovenoso. Lo mismo para los traumatismos encefalocraneales, porque ante un traumatismo nosotros primero necesitamos saber si la parte ósea ha sufrido algún tipo de daño y luego pasamos a ver si la parte del tejido encefálico fue dañada o no. Sí, obviamente en el mismo estudio visualizamos las dos cosas al mismo tiempo. Romina me pregunta, angiografía. Sí, para angiografía va el contraste endovenoso, lo que pasa es que tiene un protocolo especial, porque necesitamos visualizar toda la parte vascular en un determinado momento y para eso necesitamos un equipo especial. Dentro de lo que es tomografía necesitamos que tenga una cantidad específica de cortes. Si no podemos realizar un estudio de angiografía con un solo corte, ¿sí? Un solo detector. Pero esos estudios más complejos, digamos, si se quiere, lo van a ir viendo más adelante. Ahora vamos a enfocarnos un poquito con lo básico. Bien, esto es para lo que es cerebro, para lo que es cuello, mostrar las distintas estructuras vasculares que existen, obviamente, y de nuevo, la patología tumoral. Sabemos que cuello es una zona que está no solamente también hipervascularizada, hay gran cantidad de estructuras en una zona anatómica muy pequeña, y uno de los puntos también importantes que tenemos en esa zona es la gran cantidad de ganglios linfáticos. Entonces el cuello va a ser una de las zonas importantes que le vamos a tener que dar importancia cuando estemos realizando un estudio de tomografía. Tórax, diferenciación también de las distintas estructuras vasculares, la presencia o no de patologías tumorales o metastásicas, abdomen, lo mismo, metástasis hepática en primer lugar, patologías tumorales o inflamatorias del páncreas y una patología como el aneurisma de aorta que puede llegar a considerarse una emergencia, y en la pelvis todo lo que sean procesos inflamatorios. Cuando hablamos de tórax tenemos que recordar que en el medio del tórax tenemos el mediastino. El mediastino, si bien es una zona virtual que no existe anatómicamente, tenemos gran cantidad de estructura vascular. Entonces, siempre que vamos a hacer tórax, también nos vamos a enfocar en ese paquete vasculonervioso que pasa por el mediastino. Obviamente, también hacer mucho hincapié en lo que es pulmones. ¿Sí? Tórax, lo principal de tórax es poder ver pulmones con los distintos filtros y ventanas que ya habíamos observado. En lo que es abdomen, mucho hincapié en los procesos que sucedan a nivel hepático,
Desde el punto de vista oncológico, el hígado es, entre comillas, una gran esponja de procesos secundarios, por lo cual es importante que nosotros podamos reconocer aquellas cuestiones que sean fisiológicas y patológicas del paciente. Obviamente, dependiendo de la formación que cada uno vaya a tener, va a ser que a simple vista ustedes puedan reconocer si eso es proceso metastásico o no, pero sí, la idea, como les había dicho la clase pasada, es que ustedes cuando finalicen el curso puedan ver una tomografía completa, desde cabeza hasta miembros inferiores, y puedan saber discriminar aquellas cosas que son fisiológicas y patológicas. Y después va a estar en cada uno especializarse en base a esa imagen, tratar de saber qué es, también un poco con el antecedente que pueda tener el paciente. Otro de los puntos importantes en el abdomen es el páncreas. ¿Sí? Sabemos que esta glándula, por su ubicación y por su forma, es muy difícil de poderla observar. Quizás la tomografía es uno de los principales métodos para poderlo visualizar. Obviamente también tenemos la resonancia magnética y la ecografía como primer método de diagnóstico. No podemos realizar ecografías, pero con esto vamos a poder rápidamente ver si el páncreas está teniendo algún tipo de patología de característica inflamatoria benigna o algún tipo de patología tumoral o maligna en base con la utilización del contraste. Así que siempre que veamos abdomen, vamos también a hacer mucho hincapié en el páncreas y en las distintas partes que tiene el páncreas. Nuevamente, aneurisma de aorta en aquellos pacientes que ya vengan con un dolor y una sintomatología clínica muy específica, o bien que ya hayan tenido algún antecedente que se haya visto por otro método de diagnóstico, como por ejemplo una ecografía. Y en la pelvis los distintos procesos inflamatorios, cuando podemos realizar el abdomen y pelvis en la etapa trifásica, ¿sí? En las tres fases que después las van a ir viendo, y en base a eso nuevamente poder ir discriminando, digamos, aquellas cuestiones fisiológicas y patológicas. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no hayan comprendido por el momento? ¿Que quieran que se los vuelva a explicar? Bueno, ahí estamos. No se vayan durmiendo, que todavía falta un poco más, ¿eh? Perfecto. Vamos a ver un poco las precauciones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A nivel general. En primer lugar, todos los medios de contraste que trataremos de utilizar van a ser los no iónicos. ¿Por qué? Porque van a ser los que tienen una osmolaridad más baja y van a ser los de elección en aquellos pacientes que sean considerados de alto riesgo, principalmente aquellos que tengan antecedentes de asma o alergias, hipersensibilidad a distintos fármacos, supresión renal, cardiopatías, reacciones previas a medios de contraste que se le hayan colocado y aquellos que estén recibiendo bloqueadores de características o de tipo beta-adrenérgico. No solamente vamos a enfocarnos en este grupo, sino aquellos pacientes que tengan EPOC, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en sí el EPOC no es una enfermedad, sino es un conjunto de distintas patologías donde el asma, el enfisema son las patologías más importantes o más conocidas, si se quiere, dentro de lo que es el EPOC. La contraindicación es total y absoluta del empleo de los medios de contraste iodados cuando existe alergia al yodo. Muchos pacientes suelen venir y decirnos que no tienen alergia al yodo porque, por ejemplo, consumen pescado. No es algo válido, que nosotros nos tenemos que tratar de agarrar de eso. Y también
no es concluyente el hecho de el resultado de que algunos pacientes se realizan del test de alergia al yodo. Algunos centros lo solicitan, otros centros no lo piden, pero hay bastante discrepancia en la efectividad al 100% que tiene este tipo de test de alergia. Entonces, está bueno que si el paciente tiene alergia al yodo, porque por ejemplo ya anteriormente se realizó un estudio y tuvo alguna reacción, que las vamos a ver ahora cuando termine la presentación, sea una contraindicación total y absoluta, por lo cual no se le pasa contraste endovenoso. Ni de tipo no iónico, no se le pasa. Tenemos básicamente dos formas de colocar el contraste endovenoso en el cuerpo. El primero es utilizar una bomba. La bomba lo que va a hacer es largar el caudal de contraste a una determinada velocidad y a una determinada cantidad por segundo. O bien a bolo, que es cargar una jeringa y nosotros la colocamos. Cuando nosotros utilizamos la bomba, lo que también genera la bomba va a ir precalentando el contraste. Lo ideal siempre que cuando nosotros ingresamos al servicio, vamos a ver la lista de pacientes que vamos a tener que realizar a lo largo del día y en base a esa lista saber qué cantidad promedio de contraste vamos a necesitar. Y es de buena práctica antes de empezar a antes de empezar a iniciar con los pacientes, sacar el contraste en el caso que se encuentre, por ejemplo, en la heladera y dejarlo a temperatura ambiente para que trate de llegar a una temperatura corporal aproximada de 37 grados. Esto, la bomba va a ayudar porque va a ir precalentando un poco el contraste. Esto lo que va a hacer es disminuir la viscosidad, facilitando así la aplicación. Al mismo tiempo va a disolver los solutos, o sea, los componentes del contraste, disminuyendo la posibilidad de reacciones adversas. Así que nunca saquen, por ejemplo, si lo tienen en la heladera, pásenselo directamente al paciente porque no solamente va a ser muy viscoso, aquellos que nunca lo vieron van a ver que es como si fuera una plasticola, se lo ponen en los dedos y si tratan de separarse los dedos, pasar unos segundos, se les va a quedar medio pegado. Si se les cae en el ambo, denlo casi por perdido el ambo. Es muy difícil de sacar y aparte le van a provocar un shock al paciente. Así que siempre a temperatura ambiente, tratando de que llegue a la temperatura corporal. En el caso, Giselle me pregunta, en el caso que el médico lo pida y no estemos seguros, no lo intentamos. De todas maneras, cuando el paciente se va a realizar un estudio de lo que sea, en donde se va a colocar un medio externo, como es un medio de contraste, el paciente tiene que firmar una declaración jurada de si tuvo alguna reacción o no, si hizo la premedicación o no, si toma alguna medicación o no. En base a esa declaración jurada que el paciente realiza, más la consulta que nosotros le vamos a ir hablando, va a hacer que nosotros también lleguemos a una decisión. De todas maneras, vuelvo con lo mismo, no es decisión nuestra pasarle o no medio de contraste a un paciente si el médico no lo autoriza. Obviamente, si estamos solos y esto es una emergencia, uno puede intentar hacerlo, pero lo ideal es que siempre haya un médico, un residente o algún médico de planta, ¿sí?, de diagnóstico por imagen, que valide la decisión que nosotros tomamos, ¿sí?, para evitar básicamente cualquier problema, incluso legal. Bien. Entonces, estas son algunas de las precauciones que tenemos que tener cuando estamos pasando contraste endovenoso al paciente. Veamos qué sucede con el contraste oral. Dijimos entonces, contraste endovenoso, vamos a tener estructuras vasculares y el contraste oral lo vamos a utilizar para la visualización, distensión, diferenciación de los órganos huecos, ¿sí?, de características abdominales.
como puede ser el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, hasta llegar al recto, que es siempre lo ideal, hasta la cápsula renal. Nuevamente, la técnica de contraste, o sea, cómo se debe administrar, varía nuevamente entre los distintos centros. De forma promedio, la dosis son 400 mililitros, que se van a ir administrando también, como les dije, dependiendo de los centros y también dependiendo de la patología que tiene el paciente. Y lo que siempre nosotros tenemos que hacer es, le vamos a dar la jarra de contraste para que el paciente la tome. ¿Qué le tenemos que indicar? Que no lo tiene que tomar de una, ¿sí? Tiene que ir tomando a pequeños vasos durante el tiempo que esté en el centro, en el caso que generalmente se le hace ir 2 horas antes. Algunos centros, como es el que yo menciono acá en la presentación, hacen que el paciente vaya a buscar el contraste e inicie tomarlo 12 horas antes, pero que antes de ingresar a la sala donde se encuentra el tomógrafo, se guarde un vaso de contraste. Si el paciente ya se lo tomó todo, cuando nosotros, antes de acostarlo, le vamos a dar para que tome un vaso adicional de contraste, sino que guarde lo último de la jarra para tomarlo antes de acostar. ¿Por qué? Porque obviamente con el correr del tiempo, todo ese contraste que tomó va a ir tiñendo las distintas estructuras, el esófago, el estómago, pero quizás nosotros nos retrasamos o hubo algún problema, ese contraste ya se fue diluyendo y pasó al intestino delgado, ¿sí? O al colon. Entonces lo que vamos a hacer es darles un vaso más adicional para que se tiña bien toda la parte alta. Y una vez que lo termine de tomar, inmediatamente lo acostamos. De esa manera, si existiera alguna patología, por más mínimo que sea, en toda la parte alta, con ese último vaso de contraste lo vamos a poder visualizar. Las precauciones que tenemos que tener en cuenta van a ser contraindicado en aquellos pacientes que tengan IR, insuficiencia respiratoria y o insuficiencia hepática, y hay que tener mucho cuidado con la hipersensibilidad. De los dos contrastes, generalmente el contraste endovenoso es el que más problemas nos trae, y el contraste oral suele, digamos, que el paciente sienta alguna sensación de náusea o en algunos casos vómito, pero no tiene gran cantidad de complicaciones. Obviamente, cada paciente es un mundo, nosotros tenemos que ir visualizando y chequeando, pero generalmente el contraste oral no suele traer gran cantidad de contraindicación. Bien. Entonces acá, como les comentaba antes, endovenoso vamos a utilizar no iónico, más seguro, baja la probabilidad de los distintos efectos adversos que pueda llegar a tener, se puede administrar de forma rápida o lenta, y en aquellos casos que tengamos que hacer estudios dinámicos, como por ejemplo el TEP, que se utiliza en el estudio de tórax, que TEP es tromboembolismo pulmonar, sí o sí tenemos que utilizar bomba porque necesitamos que el caudal sea alto. Entonces, nuevamente, volviendo hacia atrás, dependiendo de la patología del paciente, vamos a ver cómo nosotros vamos a administrar el contraste. Aquellos pacientes que sean jóvenes, que no tengan alguna patología preexistente, que su estado de salud sea óptimo, vamos a ir por la utilización de bomba. Y en aquellos pacientes, generalmente, que sean más gerontes, que tengan algún tipo de patología previa, pacientes oncológicos que estén haciendo quimio o radioterapia, vamos a tener que ir por bolo, o sea, de forma lenta. ¿Qué es lo que tenemos que siempre tener en cuenta? Que si nosotros estamos pasando contraste de cualquiera de las dos formas, utilizando cualquiera de las agujas que ahora les voy a mostrar, y esa vena donde nosotros estuvimos
colocando la aguja se rompe, ese contraste va a pasar a la piel, ¿sí? O sea, se le va a generar casi una pelota a nivel de la piel, que para el paciente es extremadamente doloroso. Nosotros tenemos que suspender el estudio. Ese contraste que se volcó, si dentro de la piel no lo podemos retirar, vamos a tener que esperar que el paciente pueda ir eliminándolo de forma, digamos, el mismo cuerpo lo vaya consumiendo. Así que tenemos que tener mucha visión, que no es solamente colocarle la aguja, nos metemos dentro de la consola y empezamos a programar el estudio, sino tenemos que ver esto. ¿Sí? Se llega a romper la vena, llamar al médico, que el médico lo evalúe, le dé algún tipo de calmante. Generalmente se le indica que se coloque compresas de hielo para bajar un poco la inflamación y que el contraste vaya diluyéndose. Y luego se espera una hora prudenciales, generalmente son un par de días, para volver nuevamente a realizar el estudio contrastado. En el caso del contraste oral, generalmente la cantidad que se le administra al paciente es la que yo les dije, entre 400 y 500 mililitros. En el caso del contraste endovenoso, cada protocolo tiene una cantidad específica, que la van a ir viendo ahora en las próximas clases a medida que vayamos viendo protocolos, pero existe una regla que es no se puede administrar el doble del peso del paciente. O sea que si un paciente pesa 50 kilos, lo máximo que le podemos administrar son 100 mililitros, aunque ese protocolo nos pida administrarle 120. ¿Sí? O sea que siempre vamos a preguntarle al paciente cuál es su peso aproximado, lo multiplicamos por 2 y esa es la cantidad máxima de contraste endovenoso que le podemos dar a un paciente. ¿Sí? El contraste oral, vuelvo con lo mismo, promedio 400-500 mililitros. Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O consulta? Bueno, vamos a ir un poco con los distintos tipos de aguja. No sé si recuerdan cuando hicieron la carrera de técnicos o los que estén haciendo la licenciatura. Una de las materias que teníamos era enfermería. Básicamente ahí teníamos un poco de visión de la enfermería general que se utiliza en el área de la medicina, obviamente enfocado a nuestra área. Y uno de los puntos que se hacía bastante hincapié eran las agujas que se iban a utilizar. Nosotros para tomografía vamos a utilizar dos tipos de aguja. Una que es la Vater, que es esta que tengo acá, ¿sí? Que esta es esta, y la otra es el Avocat, ¿sí? Que son las que tenemos acá. Vamos a ir viendo para qué se utiliza cada una de ellas, siendo que la Avocat es la que va a ser de uso principal para utilizar con bomba, y la Vater va a ser la que vamos a utilizar de forma en bolo o manual. Así que vamos a depender también muchísimo de las venas que tenga el paciente, así que eso también nosotros tenemos que tratar de visualizarlo bien, para poder elegir el Gauss de la aguja. En todos los centros generalmente tenemos los distintos Gauss que tiene tanto Avocat como tiene Vater. Dependiendo el grosor y el tamaño de las venas, vamos a ir por una Avocat, digamos, que sea acorde al paciente. Vamos a empezar primero con el Avocat, para aquellos que nunca la hayan observado. El Avocat, una vez que se coloque en el paciente, ahora vamos a ver cómo se realiza. En la parte posterior lo que vamos a hacer es conectar la vía que viene de la bomba.
¿sí? Nosotros en la bomba lo que vamos a tener es una jeringa ya prellenada con el contraste endovenoso. Va a salir de ahí una guía y esa guía la vamos a colocar en la parte posterior de la aguja, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con lo que es la váter. Abrimos bien la váter y en la parte posterior lo que vamos a hacer es colocarle la guía de la bomba. O bien vamos a colocar la jeringa, ¿sí? Eso va a depender nuevamente del estado del paciente. ¿Cómo nosotros tenemos que, en primer lugar, pinchar? Para aquellos que nunca lo hayan realizado, siempre la aguja, ¿sí? Siempre la punta de la aguja, en este caso yo tengo una Váter 23, o sea que es muy finito el diámetro que está teniendo la aguja. Siempre la aguja tiene que apuntar hacia el corazón y no hacia el brazo, ¿sí? Hacia la mano. O sea que si nosotros vamos a pinchar, extendemos el brazo y vamos a pinchar siempre con la punta de la aguja apuntando hacia el corazón. El brazo que se va a utilizar es indistinto. Se recomienda en el caso de las pacientes, de las femeninas que hayan tenido cáncer de mama, hayan tenido tratamiento y se le haya extirpado el ganglio centinela, ese brazo no utilizarlo. Así que vamos a ir al otro brazo. Determinantemente prohibido pinchar en miembros inferiores. De la misma manera, casi prohibido, pero para evitar problemas con los médicos, utilizar vías centrales. Así que tratemos, a menos que el paciente ya no tenga lugar para pinchar, le pedimos al intensivista si nos autoriza la vía central, y si no, vamos a tener que tratar de buscar alguna nueva vía. Si nosotros no podemos, que lo haga un enfermero. Si el enfermero no puede, los que tienen mucha experiencia en pinchar y no errarle son los que trabajan en los bancos de sangre. Así que si en el lugar donde nosotros estamos trabajando hay personal en ese momento que esté trabajando en los bancos de sangre, sería lo ideal, ¿sí? Porque ellos son los que están más preparados y saben realmente cómo pinchar y no romper las venas. Bien. Entonces, Giselle pregunta, ¿en las vías centrales? Sí, en las vías que se colocan generalmente y que ya el paciente tiene algunas, se suele, nunca se suele utilizar contraste por ahí. Ahora les explico por qué, pero hay veces que el paciente ya está colapsado de la cantidad de pinchazos que tiene, de agujas y demás. Entonces, es una vía rápida, porque el grosor de esa aguja que se ha colocado es bastante amplia, pero tiene una contra muy importante, que si nosotros pasamos contraste y no la lavamos, ¿sí? Se lava con solución fisiológica, ese contraste se va a pegar, ¿sí? Va a cerrar la luz de la vía cuando el médico trate de pasar alguna medicación, no va a poder, el paciente va a estar en riesgo y se van a acordar de nosotros. Así que lo ideal es no utilizarlas, y si se las utiliza, después inmediatamente colocarle un sachet de solución fisiológica para que se vaya limpiando. Una vez que nosotros colocamos cualquiera de las dos agujas, ¿sí? La Váter, la mariposita o el Avocat, lo ideal en el caso de la Váter es tenerla cerrada, ¿sí? Esto tiene un capuchón que protege, es tenerla cerrada, pinchamos y vamos abriendo muy lentamente. Con esto lo que vamos a hacer es cambiar las presiones, y al cambiar las presiones va a ir subiendo la sangre. Mientras que esta vía, pequeña vía, se va llenando de sangre, nos podemos asegurar que pinchamos correctamente y que no le erramos en el lugar. En el caso del Avocat, lo que tiene, aquellos que
no la conocen, es dentro de la aguja, por la parte interna hay un mandril de acero, y luego tenemos la parte externa que es un mandril acerado, por lo cual nosotros vamos a pinchar siempre partiendo de el bisel hacia arriba, siempre el bisel hacia arriba cuando nosotros pinchamos, colocamos la aguja, retiramos el acero que está en el medio y lo que nos va a quedar es una aguja flexible, por lo cual si el paciente por alguna razón dobla el brazo, no se va a romper una vena ni tampoco se va a romper la aguja. ¿Dónde las vamos a utilizar? Avocat en el pliegue del brazo. Bien, ¿por qué? Justamente es el mejor lugar para colocar este tipo de agujas. Una vez que nosotros le colocamos, sacamos el mandril de acero, le va a quedar este mandril acerado, por lo cual el paciente va a poder doblar el brazo. Obviamente tiene que permanecer móvil, pero el pequeño movimiento que va a hacer que la aguja no pinche ni perfore alguna otra zona determinada. Y por el Gauss que tiene este tipo de agujas, ideal para lo que es bomba y antebrazo. Y lo que es la Butter, que tiene sí o sí la aguja metálica, esto no es flexible. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Muñeca, perdón, parte posterior de la mano y muñeca. Le tiramos bien el brazo hacia atrás y vamos por la muñeca. Estos son los dos lugares que generalmente se suele utilizar. Aquellos que trabajen con paciente oncológico saben que el sistema venoso del cuerpo está destruido la gran mayoría de las veces producto de la quimio o de los rayos, por lo cual esta aguja también se puede llegar a utilizar en el antebrazo. Así que en ese caso particular de este tipo de pacientes, lo ideal es tratar de buscar alguna vena que no sea un capilar para poder colocarle esta aguja. Y si vemos que tiene una vena bastante poderosa, ¿sí? Que muchos nosotros en las cargas decimos que tiene unos caños, tratemos de utilizar esta porque el daño que va a tener la piel va a ser muchísimo menor, el daño que va a tener la vena va a ser también mucho menor, y vamos con una bomba a un caudal bajo. ¿Sí? Entonces, siempre, si se puede de elección, vamos con Avocat, si es imposible, con Butter. ¿Sí? Tampoco vamos a hacer de el brazo del paciente un campo de batalla tratando de pinchar varias veces. Pinchamos una vez, no se puede, pasamos a la Butter. ¿Sí? Esto es un poco el uso de cada una de las agujas. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando colocamos cualquiera de las dos, Butter o Avocat? Tener cargada alguna jeringa con solución fisiológica. Pinchamos, muchas veces pinchamos, va a empezar a venir la sangre, ¿sí? Como que estuvimos pinchando de forma correcta. Y lo que vamos a hacer es colocarle a bolo una jeringa o dos jeringas de solución fisiológica, ¿sí? Con cualquiera de las dos agujas. ¿Por qué razón? Si yo coloco la aguja, mando solución fisiológica y al paciente donde la tiene colocado no se le forma un globo, significa que nosotros no rompimos la vena y que podemos pasar el contraste sin problema. Si nosotros pinchamos y empezamos a ver que la solución fisiológica empieza a generarle un pequeño globito, ¿sí? Esa vena se rompió. Antes de empezar a pasar contraste, sacamos la aguja y buscamos otro lugar donde poder pinchar. ¿Se entiende o se entendió básicamente esto? No sé si les quedó alguna duda. Vuelvo con lo mismo, lo ideal es tratar de evitar utilizarlas nosotros como técnicos, pero por lo menos que tengan un poco de idea cuáles son, para qué se utilizan. Y en algunos protocolos, cuando ahora nosotros vayamos viendo, se indica qué tipo de aguja usar.
Nunca hacemos referencia al Gauss, ¿sí? al diámetro de la aguja, porque eso va a depender de cada paciente. Natalia pregunta, he visto que la bomba tiene una manera de programar inyección, ¿cuál sería el promedio? El promedio va a depender de cada estudio. Hay estudios que el promedio son 50 centímetros cúbicos a una velocidad de 2 a 3 segundos, 2 a 3 mililitros por segundo. Hay otros que el promedio va a ser mucho más alto, como por ejemplo el TEP, que necesitamos que la cantidad de mililitros por segundo sea más alta. Pero eso va a depender de cada estudio. No existe un promedio generalizado por el paciente. Jessica pregunta, ¿hasta 2 veces se puede pinchar? A ver, lo ideal es no generar un encarnizamiento, o sea, no generarle al paciente tanta cantidad de pinchazos para que nosotros lleguemos. No hay nuevamente un promedio. Nosotros tenemos que tratar de en ese momento ponernos en la piel del paciente y ver que hay alguien que nos está pinchando y nos está reventando las venas. Entonces, no sé si nos gustaría que nos pase eso. Entonces, tratar de decir, bueno, 2 veces nosotros lo intentamos, no pudimos, llamamos al médico. Si hay alguien de hemoterapia, o sea, los que trabajan en banco de sangre, que vengan a ayudarnos, si hay un enfermero, y si no, que el médico se acerca al paciente y le dice, se intentó varias veces, no hemos podido, a veces porque el paciente está muy nervioso, otras veces porque la temperatura de la sala está muy frío, entonces eso genera una vasoconstricción y por más que la aguja sea el tamaño de un pelo, le vamos a reventar la vena igual. Así que no hay un promedio, pero tratemos en lo posible de no dañar mucho al paciente. Gabriela, la velocidad de inyector de acuerdo a estudios, sí, cada estudio tiene una determinada velocidad. Nuevamente los estudios comunes se van a manejar siempre en un promedio determinado. Los estudios específicos, como por ejemplo el TEP, va a llevar otro tipo de velocidades. Gabriela, pregunto más que nada por lo de la inyección manual. En cuanto a la velocidad. El problema que tiene la inyección manual es que vos estás tratando, para que más o menos se entienda, obviamente esto más que nada se va a entender con la práctica, pero yo en este caso tengo una 23 de una Butter, que es muy pequeña, ¿sí? Si yo quiero hacerlo a bolo, o sea, con jeringa, la fuerza que voy a tener que hacer con la jeringa es mucho más alta. Cosa que si utilizo, por ejemplo, un Avocat en este caso tengo de 16, que es muchísimo más ancho el diámetro, el bolo va a ser mucho más rápido. De todas maneras, vuelvo con lo mismo, la presión que hay entre lo interno y lo externo va a hacer que el bolo, o sea, nosotros agarremos la jeringa y la presión que tengamos que hacer sobre el émbolo sea mucha. ¿Sí? O sea, cuesta muchísimo mandar contraste por jeringa. Así que los estudios que se van a obtener van a ser contrastados, sí, porque el contraste le va a pasar, pero en aquellos que sean o que necesitemos un gran caudal, la jeringa no va a ser la elección. Sí, justamente es más difícil por eso, por la presión que tenemos que hacer y porque la gran mayoría de las veces no se llega a un estudio óptimo. O sea, contraste vamos a tener, sí vamos a tener, el sistema vascular se va a tener, sí se va a tener, pero por ejemplo, si tenemos que tratar de visualizar alguna patología a nivel del mediastino, va a tardar muchísimo en llegar el contraste y cuando nosotros programemos, lancemos el estudio y empecemos a ver las imágenes, la gran mayoría del contraste ya habrá pasado. Obviamente para un abdomen trifásico que tiene 3 etapas, con jeringa no se puede realizar. Algunos lo realizan, pero nunca se van a obtener los resultados necesarios.
Bien. Entonces, en base a eso, contraindicaciones. No se debe realizar estudios a pacientes embarazadas o que crean estarlo, ¿sí? Esto es obvio, solamente porque estamos utilizando radiación. No someter a menores de 18 años a estudios de características tomográficos, a menos que la realización de ese estudio y obviamente la utilización de contraste sea fundamental para llegar a un diagnóstico. Pacientes pediátricos que no cooperen y que no puedan ser sedados o anestesiados. La anestesia puede llegar a ser anestesia general. Para este tipo de casos en los cuales se pueda llegar a utilizar la anestesia general, lo que hay que tener en cuenta es que estudios tomográficos con anestesia general y necesitamos ver patologías de tórax, no vamos a tener una buena resolución. Porque una de las cosas que le vamos a tener que decir en tórax es que mantenga el aire. ¿Cómo podemos hacer cuando el paciente está anestesiado para que no tengamos durante una determinada cantidad de tiempo movimiento en el tórax? Eso va a estar mucho la pericia que van a tener ustedes con el anestesiólogo para que en una determinada cantidad de tiempo se baje el caudal de aire. Aquellos que no tengan experiencia, no es recomendable hacerlo. Pacientes claustrofóbicos o con trastornos psiquiátricos, muchas personas cuando ven el tomógrafo van a considerar de que van a estar en un resonador y que por los ruidos y el tiempo no se lo van a querer hacer. Los tomógrafos son muchísimo más finos en su ancho que el resonador, más que nada los resonadores cerrados, y el tiempo de estudio en un estudio sin contraste puede durar segundos, y en un estudio contrastado, como pueda llegar a ser de abdomen, va a estar máximo 20 minutos. Bárbara pregunta si las contraindicaciones son a nivel general en tomografía. Algunas sí, otras no, otras son específicas para el uso de contraste. Como por ejemplo pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, renal, hepática, fibrilación auricular o arritmias auriculares, está contraindicado el uso de contraste endovenoso. Pacientes que no realicen la preparación previa, ¿sí? Esto va a quedar a criterio del médico realizarle o bien pasarle en ese momento alguna medicación para tratar de bajarle la posibilidad de efectos adversos. La preparación previa y la medicación que nosotros le vamos a dar no disminuye el 100% de riesgo, sino lo único que va a hacer es, en el caso que suceda uno, bajarle la intensidad y que no lleguemos al estadio más severo que pueda llegar a ser el paro cardiorrespiratorio y muerte. Pacientes con trastornos convulsivos, ¿sí? Es recomendado no inyectar contraste, o bien por expresa negativa del paciente, cuando firma la declaración jurada, el paciente no avala la utilización de alguno de los contrastes, ya sea oral y endovenoso, y va a ser el médico, solo el médico, el que va a autorizar la realización del estudio sin contraste. ¿Sí? Va a depender muchísimo de por qué le mandan a hacer el estudio. Por ejemplo, si hay que buscar alguna tumoración o algún proceso de metástasis y no estamos utilizando contraste, por ejemplo en el tórax, muy probablemente el médico no nos permita realizar el estudio. ¿Cuáles son las contraindicaciones que vamos a tener que tener en cuenta post-exploración? Una vez que se termina de realizar el estudio, el paciente ya se retiró del centro. Las madres que estén dando de lactar deben suspender medicación, no, deben suspender dar la mama durante las próximas 24 horas después de haber recibido los medios de contraste. Pacientes con patologías hepáticas, renales o diabetes deben tomar mucho líquido y estar bajo vigilancia estricta.
siempre que se le dé a un paciente contraste oral y endovenoso, ¿qué le vamos a pedir? Que cuando se retire del centro tome líquido. ¿Cuánto líquido? Al menos 2 litros. Para este tipo de pacientes le vamos a pedir que tome un poco más, ¿sí? 3 a 4 litros de agua. En el caso de aquellos pacientes que estén tomando medicación antidiabética, se recomienda durante 2 días no tomarlos y luego retomar el cronograma habitual. Eso, si nosotros tenemos alguna duda, le podemos solicitar al médico, o bien si el paciente ya trae alguna orden de su médico de cabecera, que es el que le mandó a hacer el estudio, va a ser él el que continúe con su cronograma de tomas habituales. Y por último, ¿cuáles son algunas de las reacciones leves y graves que se pueden llegar a encontrar? Leve: urticaria, picazón, estornudos, alteraciones en el electrocardiograma, náuseas, vómitos, enrojecimiento facial, conjuntivitis, rinitis, cefalea y sudoración, siendo que picazón, urticaria, estornudos, náuseas, vómitos y enrojecimiento facial van a ser las más comunes que nosotros vamos a ver. Obviamente, si el paciente empieza con una de estas reacciones, ya en ese momento nosotros estamos llamando al médico para que se esté acercando. Vamos a frenar el paso del contraste en el caso que nosotros lo estemos haciendo y vamos a esperar la evolución del paciente. Es recomendable que nosotros, donde estemos trabajando, o sea, en la sala donde se encuentra el tomógrafo, ¿qué vamos a tener que tener? Parro de caro, un carro de paro, perdón, desfibrilador y oxígeno, y en lo posible oxígeno central. ¿Sí? Cosa de poder tratar de ayudar. Obviamente lo ideal, no está de más decirlo, todos deben tener conocimientos de RCP básicos, así que si no hicieron algún curso, no tienen idea de RCP, terminan el curso de tomografía y lo primero que tienen que hacer es RCP. Más que nada porque si hay un médico al lado, perfecto, nosotros podemos llegar a decirle al médico, este paciente está teniendo estas reacciones, ¿cómo vamos a actuar? Pero si estamos solos, tenemos que saber cómo responder ante estas reacciones, ¿sí? Obviamente nunca nosotros vamos a estar solos, aunque sea a 5 pisos de distancia, va a haber un médico que nos va a venir a ayudar, pero si el paciente entra en una reacción grave, tenemos que saber de qué forma podemos tratar de ayudarlo. Lo grave va a ser urticaria generalizada, dolor torácico, distintos tipos de arritmias cardíacas, coagulopatía o angioedema, broncoespasmo, insuficiencia renal aguda, shock, convulsiones, edema laringio, edema pulmonar, anafilaxia y paro cardiorrespiratorio y muerte. Obviamente las reacciones graves son muy contadas, ¿sí? No es que ustedes van a hacer tomografía y el primer paciente que les va a tocar se les va a morir. Puede que sí, esperemos que no. Pero tienen que saber que el paro cardiorrespiratorio está más que nada en aquellos pacientes que ya vienen con una clínica muy marcada, ¿sí? Va a ser muy raro que un paciente joven ustedes le pasen contraste y haga un paro, pero ¿qué pasa si entra en paro? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Entonces, por eso vuelvo con el tema de saber las maniobras básicas de RCP. Bien. Algunos puntos que no están en la presentación, pero importantes para que ustedes puedan saber y entenderlo. En el caso de que el paciente tenga una reacción de tipo leve, muy común, náuseas y vómitos, en el caso que la náusea y vómito haya sido provocado por el contraste endovenoso, algunos médicos pueden llegar a pasarles una ampolla de Reliberam
para tratar de bajar esa sensación y va a quedar a criterio del médico reiniciar o no el estudio. Lo mismo va a suceder náuseas o vómitos si el paciente empezó con el contraste oral. ¿Cuánto contraste oral logró tomar el paciente antes de que suceda principalmente los vómitos? Así que eso es lo que nosotros vamos a tener que tratar de interrogar al paciente. El médico obviamente va a tomar la decisión de volverle a dar más contraste o se estima que con el contraste que tomó ya fue suficiente. Así que ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Segundo de los puntos, suele suceder muy frecuentemente que cuando utilizamos contraste endovenoso, las mujeres durante el paso del contraste endovenoso suelen sentir una sensación de ardor en la zona genital. De ardor o de calor. Esto es una sensación normal que va a durar lo que ustedes tarden en pasar el contraste endovenoso. Una vez que ustedes terminan de pasarlo, ya sea con bomba o a bolo, esa sensación desaparece. Así que está bueno que ustedes previamente le comenten a la paciente que es una sensación normal, muchas veces puede llegar a ser molesta, pero está dentro de lo que nosotros podemos llegar a esperar para que no nos sorprenda y cortemos el paso del contraste. Bien, hasta acá, por toda esta clase de hoy de medio contraste, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que les vuelva a explicar? Ahí Jessica pregunta si puede sentir el gusto metálico. Bien, con eso hay un punto, ahí se los comento. En el caso del contraste endovenoso, pueden sentir gusto metálico. Lo mismo puede llegar a suceder con el contraste oral. En algunos centros suelen utilizar como contraste oral el contraste endovenoso. ¿Cómo es esto? Agarran un contraste endovenoso, colocan una determinada cantidad, le agregan agua y después le agregan alguno de los jugos en polvo para darle gusto y sabor y que el paciente no crea que está chupando un clavo durante todo el tiempo. Esos pacientes son los que, con el correr del tiempo, pueden empezar a tener reacciones leves como náuseas o vómitos. Entonces, a esos, cuando sabemos que el centro no tiene contraste oral para que pueda tomarlo tranquilamente, vamos a tener que tener mucho más cuidado porque obviamente el contraste oral está preparado para ir por el sistema digestivo. El contraste endovenoso no está preparado para ir por el sistema digestivo, está preparado para ir por un sistema vascular. Entonces, por más que nosotros lo diluyamos en agua, le pongamos jugos y demás, sigue teniendo una consistencia distinta y al mismo tiempo también el gusto va a cambiar muchísimo. Entonces, obviamente al paciente eso no se le menciona, pero cuando está sucediendo eso, tener mucho cuidado con el paciente de que no genere náuseas o vómitos y que no pueda tomar el contraste oral, porque si no, no le vamos a poder realizar el estudio. Así que digamos, en el caso del contraste endovenoso, gusto metálico, sí, se lo podemos tratar de comentar. Siempre lo ideal es tratar de decir lo menos posible, pero darle la mayor información al paciente. ¿Sí? Eso es, digamos, uno de los preceptos importantes. Otro de los puntos que hay veces que los pacientes suelen consultar es ¿por qué me están pasando contraste? A algunos pacientes se los vamos a explicar, salvo aquellos pacientes que en la historia clínica figure esta sigla. En rojo y con un círculo alrededor. ¿Alguien sabe qué significa esa sigla? Que aplica para la gran
mayoría de la medicina en general. A ver si alguien sabe qué significa P.I. ¿Nadie sabe? No. Javier no. Gabriela no. Manuel no. Bien, nadie sabe, perfecto. PI significa paciente ignora. Con este tipo de pacientes tenemos que extremar los cuidados, pero no extremar los cuidados desde el punto de vista médico, sino extremar los cuidados desde el punto de vista de lo que decimos. Generalmente el PI, el paciente ignora, es una persona que no distingue por sexo ni por edad, pero que ignora la enfermedad que tiene. Por lo cual, si viene un cartel, esto puede suceder en cualquier área, tomografía, resonancia, sucede muchísimo en radioterapia, y vemos esta sigla, significa que el paciente está viniendo a realizarse un estudio sin saber el motivo por el cual se lo realiza. Por ejemplo, voy a tomar un caso de un paciente que tiene un tumor, una metástasis y está en estadio paliativo, o sea, paliativo es cuando ya no tenemos expectativa de cura, lo único que vamos a hacer es aliviarle el dolor y darle una mejor calidad de vida, pero ya no lo podemos curar. Viene a realizarse una tomografía porque el paciente está con dolor, nuevamente producto de su patología, y cuando nosotros lo interrogamos vemos que en la historia clínica o en la orden dice PI, significa que el paciente ignora que tiene cáncer, el paciente ignora que está en un estadio terminal e ignora el por qué está teniendo esos dolores. Entonces nosotros no podemos preguntarle, ¿usted tiene cáncer? ¿Usted está haciendo tratamiento oncológico? No, tenemos que, ¿usted tiene dolores? Bien, ¿por qué razón tiene los dolores? ¿Comió algo, ¿sí? Que le haya caído mal, por ejemplo? Con este tipo de pacientes no podemos hacer referencia a la patología que tienen el diagnóstico. ¿Sí? Hay que tener muchísimo cuidado porque justamente son pacientes que al desconocer lo que tienen, cualquier noticia que nosotros le podamos dar puede llegar a ser caótica para su psiquis, digamos. Así que si lo llegan a ver, siempre está escrito en mayúscula, está en rojo, resaltado, bien grande. Tengan cuidado con eso, ¿sí? No comentar nada de la patología. Pueden comentar el tratamiento que ustedes les van a hacer, o sea, si tienen que pincharles, qué le van a pasar contraste, cuáles son las reacciones, pero nada relacionado con su patología, ¿sí? Tienen determinantemente prohibido hablar de la patología del paciente. Obviamente, si se acerca algún familiar y les pregunta o les dice algo, y ustedes en las formas de hablar que tienen se dan cuenta que el familiar conoce la enfermedad, pueden comentarle algo. Obviamente nosotros no podemos dar diagnóstico ni podemos excedernos mucho de lo que decimos, pero podemos, digamos, tratar de consultarle si, por ejemplo, hizo quimios, hizo rayos, hace cuánto, y con eso poder tener una idea de ayuda para nosotros y para el paciente. Otro de los puntos importantes, como recién había mencionado, que hay contraindicación para los pacientes que tengan insuficiencia renal. Solamente vamos a inyectar el contraste endovenoso y muchas veces también el contraste oral en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal, pero tengamos certeza de que el paciente se va a dializar dentro de las próximas 24 horas. Si sabemos que el paciente dentro de las 24 horas no se va a dializar, directamente no se le pasa contraste. ¿Por qué? Porque en condiciones normales los riñones van a excretarlo
y nosotros no vamos a llegar a ningún tipo de grado de toxicidad, pero en un paciente con este tipo de insuficiencia y que no dialice, puede llegar a generarle una toxicidad muy importante, por lo cual, si nosotros lo vamos interrogando y me dice, mire que mañana me voy a dializar, o salgo de acá y en 4 horas tengo diálisis, le pasamos contraste porque sabemos que en 4 horas se le va a limpiar la sangre del contraste. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta. Vuelvo igual con lo mismo, siempre igual se le solicita al médico la conformidad final, pero si nosotros ya de antemano tenemos esta carta de que lo interrogamos y de que sabemos, nosotros vamos al médico y le decimos, mire que fulanito, que ahora va a pasar, tiene insuficiencia renal, pero sale de acá y a las 2 horas va a realizarse diálisis, me mostró el talón de turno y el médico le va a decir, bueno, listo, perfecto. Que mientras más información nosotros podamos sacarle al paciente, mejor, y también quedamos mejor nosotros con el médico. Tatiana pregunta sobre el jugo para mezclar. No, generalmente se utilizan sin azúcar. Porque no sabemos si el paciente aparte es diabético. ¿Por qué razón? Cuando nosotros mezclamos ese líquido, nosotros todavía al paciente no lo interrogamos. Si a nosotros nos viene una orden, bueno, fulanito tiene que hacerse tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Llegó 2 horas antes, muy bien. Preparo la jarra o preparo la botella, como lo hagan en cada uno de los centros. Salgo, fulanito, acá tiene su jarra, váyala tomando, un vaso, no sé, cada 10 minutos, deje el último vaso hasta el momento que lo llame. Yo en ese momento no lo interrogué y tampoco lo puedo hacer a viva voz y adelante de todos los pacientes en una sala de espera. Así que siempre se suelen utilizar sin azúcar y los gustos son indistintos, ¿sí? Generalmente se utilizan 2, naranja y manzana. Tratar de no utilizar ninguno que tenga colorante. Tienen colorante, pero no que tengan colorante de algún color, no sé, uva, algo violeta, que pueda llegar a dar falsos positivos en las imágenes. Así que siempre tratamos de utilizar los básicos, digamos, que son los que mejor son tolerados por todos los pacientes. Bueno. Perfecto. Incluso hay algunos centros que preguntan si tienen preferencia por algún gusto. Generalmente, nosotros agarramos el sobre que tenemos y lo colocamos. Pero sé que hay centros que preguntan por gustos. Obviamente, siempre nosotros tenemos que intentar que el paciente esté lo más cómodo posible durante esas 2 horas, 3 horas que vaya a pasar en el centro. Así que mientras más cómodo lo hagamos sentir, mejor para nosotros, porque va a hacer que el paciente esté mucho más tranquilo, esté mucho más relajado y sea un paciente que podamos trabajarlo con mejor facilidad. Si es un paciente que ya viene nervioso, que a todo le pone un pero, entonces va a ser un paciente que si lo tenemos que pinchar y encima lo tenemos que pinchar 2 o 3 veces, ese paciente se va a acordar de todos nosotros. Entonces, siempre tratar en lo posible de que el paciente esté lo más tranquilo posible y lo más a gusto dentro, obviamente, del contexto clínico y médico que merece este tipo de estudio. Bueno, obviamente todo lo que es contraste aplica para tomo, ¿sí? La resonancia tiene otras formas, así que no tomen estos parámetros y valores para resonancia, porque en primer lugar resonancia no se utiliza este tipo de contraste, se utiliza gadolinio, y tiene otro tipo de reacciones y otras formas de administración dependiendo de cada una de las secuencias. Así que esto solamente tómenlo para tomo. Rivero me pregunta